Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Estamos en esta mañana aquí en un espacio más de mi semana con Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos entrar en esta mañana otra vez y poder compartir de la palabra del Señor. Así que doy gracias al Señor porque nos permite hacerlo. Y saludamos a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Esperamos que ustedes estén escribiendo sus peticiones allí, tanto en WhatsApp como en YouTube, en Facebook como en YouTube, y las tendremos en cuenta al final para estar orando por ellas. Así que vamos adelante con la ayuda del Señor. Esperamos que ustedes estén allá en sus hogares también, gozando de buena salud y de este momento tan especial. Quisiera entonces introducir la partecita devocional que quiero compartir en esta mañana, que se encuentra en Isaías capítulo 55. Siempre que hablamos del libro de Isaías, decimos que Isaías es como algo así como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque en el libro de Isaías hay tantas características que nos acercan al Señor, que nos ponen también de una manera profética en el ministerio y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que podemos hablar de que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces yo quisiera compartir en esta mañana un poco acerca de este pasaje de Isaías 55. Es un capítulo bien corto, entonces vamos a leerlo. Yo quiero leerlo de una versión diferente a la Reina Valera porque me llama la atención la manera tan explícita, tan clara como aparece en esta versión. La versión de la cual voy a leer se llama Traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Y dice así: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino, leche, sin pagar nada. Óiganme bien, y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quiten el hambre. Vengan a mí y presten atención. Obedézcanme y vivan. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que hice a mi amado rey David. Yo lo puse a él por testigo para que guiara y enseñara a todas las naciones. Pueblo de Israel, llamarás a pueblos que no conocías y ellos irán corriendo hacia ti, porque yo, tu Dios, te pondré sobre todas las naciones de la tierra. Isaías dijo: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar, que dejen su mala conducta. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Muy por encima, más altos que los cielos. Les juro que es así. Dijo Dios: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Ustedes, los israelitas, saldrán de Babilonia con alegría y volverán bien a su propio país. Cuando los vean, los montes y los cerros cantarán canciones muy alegres y los árboles del campo aplaudirán.
crecerán pinos en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios y eso será muestra de su maravilloso poder. Amén. Hasta ahí la lectura. Yo quiero hacer énfasis en el estudio, en este tiempo devocional de esta mañana, mayormente en los primeros versículos, que es algo así como una invitación que nos hace. En estos últimos tiempos está muy de moda, inclusive se escuchan comerciales en la radio, en la televisión. Yo a continuo estoy leyendo mensajes que me envían en la famosa campaña contra la comida chatarra. Se está hablando mucho acerca de esto, ¿no? Contrarrestando la comida chatarra. Y cuando yo leo este versículo, me parece que aquí nos está mostrando la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y sobre todo una expresión que me llama tanto la atención de este pasaje, ¿no? En la Reina Valera dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y se alegrará vuestra alma con grosura, dice el texto bíblico, ¿no? Pero la invitación o el llamado que se nos hace es ese. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? En la versión que estaba leyendo aquí dice, el mismo versículo dice, óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quiten el hambre, dice esta versión, ¿no? Es muy común que esto suele suceder. Ahora podemos decir, obvio muchas veces cuando los recursos no alcanzan, que personas suelen comprar las cosas más económicas, más baratas, para llenar su estómago solamente, ¿sí? Recuerdo mucho en mis tiempos cuando estaba estudiando, vivía muy lejos del colegio y tenía solamente una hora de almuerzo. Estudiaba de 7 de la mañana a 12 del mediodía y luego de 1 de la tarde a las 6 de la tarde otra vez. Teníamos una hora para almorzar, pero viviendo yo tan lejos de la casa, pues naturalmente no me daba tiempo para llegar a la casa. Y tampoco traía comida de la casa. Entonces era muy común el salir uno y había una expresión bastante folclórica entre los estudiantes allí cuando se hablaba acerca del almuerzo. ¿Y usted qué va a almorzar hoy? Entonces la respuesta muy folclórica era, voy a almorzar una comida colombo-francesa. Y la comida colombo-francesa era simplemente colombiana con pan francés. Esa era la comida colombo-francesa. Y naturalmente para muchos era el tema de que los recursos que tenían no alcanzaban para más, ¿sí? Y ese era el almuerzo de muchos, lo que podemos llamar comida chatarra. Entonces, en muchas ocasiones se da esto por el hecho de que hay gente que no tiene los recursos suficientes y naturalmente se quiere algo que básicamente llene su estómago, pero nada más. Y estamos frente a situaciones como estas, donde muchas cosas encontramos en la calle, paquetes por lo general, que para algunas personas llenan su estómago, pero nada más. Entonces me parece que es muy aplicable este texto de las Escrituras en esos casos, ¿no? Cuando hace esa invitación. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Sí? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y contrarrestado con esto, por esto el título que quiero darle esta mañana a mi devocional es eso, contrarrestando la comida chatarra, ¿sí? Y cuando hablamos acerca del libro de Isaías como un libro, como un evangelio, digamos así, el evangelio según San Isaías, ¿sí? Él nos está presentando y haciendo una invitación especial, pues el Señor directamente a través de Isaías, ¿sí? Cuando hace el reproche de por qué gastar el dinero en lo que no es pan, trabajo en lo que no sacia, hace una invitación muy clara ahí, ¿no? Y en el pasaje nos está haciendo un llamado simplemente. Dice el versículo 3 en adelante,
Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Sí? Dice en la versión Reina Valera, he aquí yo le di por testigo a las naciones, a los pueblos, por jefe y maestro de las naciones. Y entonces luego en adelante ahí, el pasaje utiliza los versículos 6 y 7, una serie de verbos, ¿sí? Que me llaman la atención porque es prácticamente una invitación. En la versión Reina Valera que tenemos, aparece un título allí que dice misericordia gratuita para todos. Ese es el título de la versión Reina Valera. Misericordia gratuita para todos, ¿sí? En la versión que yo leí al principio, el título es Dios se unirá a su pueblo. Recuerden que los títulos que leemos siempre en las versiones de las escrituras no son, inicialmente no son parte de la Biblia, ¿no? Que fueron acomodados posteriormente en las divisiones que se hacen de la Biblia, pero eso no venían allí. Entonces, por eso cambian los títulos que se utilizan en las diferentes versiones. Pero me llama mucho la atención ese título que surge de la versión Reina Valera. Misericordia gratuita para todos. ¿Sí? Ahí podemos hablar entonces aquello de contrarrestar la comida chatarra. Hay una comida que sí nos alimenta, es una comida que sí nos satisface. Es una comida que no solamente nos llena, sino también nos alimenta. Porque es así. Muchas veces comemos comidas que nos llenan, pero no alimentan. Es curioso ver muchas veces cuando uno va a un restaurante que lo primero que le ofrecen es la sopa. Y a veces son unos recipientes con un contenido bastante grandecito de las sopas que lo llenan a uno primero y luego entonces sí viene el seco y en algunos restaurantes algo muy poquitico, ¿no? Primero lo llenan a uno con la sopa y luego le dan el resto. Cuando nosotros hablamos acerca del Señor y la invitación que nos está haciendo, ¿sí? No nos está hablando simplemente de una comida para llenarnos, ¿sí? Para satisfacer simplemente esa sensación que tenemos cuando el estómago está vacío. No es ese tipo de alimentación. Es una alimentación no solamente que nos llena, sino como su nombre lo dice, nos alimenta también, ¿sí? Es algo que nos alimenta. Eso es esta clase de alimento que el Señor nos ofrece. Y los versículos, el versículo 6 decimos que inclusive podemos verlo desde antes, en el versículo 3, ¿sí? Inclinad vuestro oído, ¿sí? Dice el versículo 3. En el versículo 6 y 7, entonces presenta una serie de verbos como dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El otro verbo dice, llamarle en tanto que está cercano. El siguiente versículo dice, el versículo 7, deje el impío su camino. Y en el mismo versículo 7 dice, vuélvase a Jehová. Una serie de verbos, ¿no? Estamos hablando de 4 verbos allí. En la invitación que el Señor está haciendo para deleitar de esa comida especial, utiliza ese 4 tipos de verbos, ¿no? Y realmente, pues cuando nos menciona acerca de eso, dice, pues aquí encontramos una comida que sí satisface. Este tipo de comida que no es chatarra. Es curioso cuando nosotros trasladamos todo esto al tema de índole espiritual. Cuando encontramos tantas ofertas, propuestas que se hacen y a veces personas que realmente no aciertan de ninguna manera con la invitación que el Señor hace. Y ofrecen tanta comida chatarra, hablando también en esos términos espirituales, podríamos decirlo así, comida chatarra. Tantas propuestas que se nos hacen en los diferentes grupos religiosos y todo esto que realmente nos satisface, no nos llenan, ni nos satisfacen, ni nos alimenta, ¿sí? Las propuestas que se hacen, y no solamente hablando de grupos religiosos, estamos hablando de tantas otras cosas donde la gente cree que allí encuentra la satisfacción plena,
¿sí? Que eso es todo en la vida, que eso es lo que el hombre necesita. Estamos viviendo una época de mundial de fútbol, ¿no? Y nos quieren vender esa idea como sea. Y en épocas como esta sí que es aplicable eso de gastar el dinero en lo que no es pan. En épocas como esta de mundial de fútbol es donde más televisores se venden. Y mientras más grande el televisor, mucho mejor. Porque eso llama, invita a la gente, ¿no? Y hay mucha publicidad, donde hay ofertas, supuestamente ofertas, donde hay garantías para que usted adquiera un televisor más grande. No importa que esté necesitado en otras áreas de su vida, no importa que tenga otras necesidades, ¿sí? Si tiene un televisor grande para ver los partidos, ya tiene todo, ¿sí? Comida chatarra, estamos hablando ahí. Todo esto es comida chatarra. Cuando la invitación que el Señor nos hace es eso, ¿no? De acercarnos a Él, de buscarlo a Él, de tener una cercanía a Él. Esa es la invitación que nos hace en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Por eso enfatizaba esos versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Lo que quiere decir que también llegará el momento en que ya no va a ser fácil para nosotros hallarlo, ¿no? Él está presto, Él está listo, dispuesto para dejarse encontrar de nosotros. Pero según este versículo dice, llegará el momento en que no puede ser hallado, porque dice, mientras pueda ser hallado. Es la invitación que nos hace, ¿no? Llamarle en tanto que está cercano. También nos está implicando aquí de que llegará el momento en que no estaremos en la cercanía con el Señor, ¿no? Pero dice, en este momento está la oferta. Y con esto estamos contrarrestando la comida chatarra. Dice también el versículo 7, deje el impío su camino. Esto es un llamado a la conversión prácticamente. Es un llamado a volver al Señor. Es un llamado a dejar la vida antigua. Es un llamado al arrepentimiento, en otras palabras, ¿no? Es un llamado a la conversión. Y finalizando esta serie de verbos allí, entonces vuélvase a Jehová. El volver nuestra mirada al Señor. Es curioso que en medio de todo esto, de todo este pasaje que encontramos, se habla de esa parte de dinero, ¿no? Y estamos viviendo épocas tan complicadas, tan difíciles, y los pronósticos, los comentarios que se hacen en el tema financiero y todo, no son nada buenos para el futuro. La situación está siendo más crítica, el dinero está escaseando, los recursos, lo que se recibe ya no alcanza. Está más acelerado el alza de la economía que lo que nosotros recibimos en nuestro sustento. Y por eso la invitación que nos hace el Señor. Ayer nada más estábamos hablando que increíble que hace 3 añitos, 2 añitos antes de empezar toda esta época de pandemia, una libra de queso podía estar costando entre 5 y 6 mil pesos. Y hoy en día esa misma libra de queso está valiendo 12,500 pesos. ¿Sí? Entonces es ahí donde empezamos a pensar de lo cautelosos que debemos ser en la inversión de los recursos, ¿no? Del cuidado que debemos tener. Y por eso el llamado. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Pero a la vez el pasaje mismo nos está hablando dónde debe estar puesta nuestra atención. ¿Sí? Y por eso lo relacionamos mucho con el tema de la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación espiritual, podemos decir lo mismo. Es muy fácil estar alimentándonos con comida chatarra. Nos alimentamos con comida chatarra cuando ponemos nuestra esperanza en lo que no tiene esperanza. ¿Sí? Cuando nos refugiamos donde no hay refugio. Donde no nos permite aferrarnos. ¿Sí? Cuando tenemos una alimentación, cuando tenemos un refugio, cuando tenemos una esperanza, cuando tenemos realmente lo que estamos necesitando, que lo despreciamos, lo dejamos de lado. Y finalmente termino con ya esa última parte que dice allí, y es eso que nos hace ver realmente la forma tan diferente de nuestro pensamiento, ¿no? En el versículo
8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros pensamos de una manera, pero el Señor piensa de otra manera, ¿sí? El llamado del Señor es un llamado muy claro, un llamado muy insistente, y nos invita a levantar nuestra mirada a Él, ¿sí? Nosotros pensamos en otra cosa. Pensamos a veces que tenemos larga vida, ¿no? Todavía por delante, pero no sabemos el día, la hora que nos toque a nosotros. Entonces a veces nos confiamos, estamos cómodos ahí donde estamos, no necesitamos de Dios. En el momento será para algo más tarde, y entonces descuidamos esa parte espiritual. Entonces ahí es donde empezamos a alimentarnos con comida chatarra. Otras cosas que nos llenan, pero no nos satisfacen, no nos alimentan, ¿sí? Y ponemos nuestra atención allí. Pero el Señor está haciendo una invitación muy especial a refugiarnos en Él, a pensar como Él piensa, ¿sí? A pensar como Él piensa. Esta es la invitación que yo quiero hacerles en esta mañana. Contrarrestar la comida chatarra. ¿Qué está comiendo usted para alimentarse espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que lo alimenta espiritualmente? Lo único que nos alimenta a nosotros, que nos satisface y nos llena, es el Señor con su palabra. Yo les invito a acudir ahí a esa fuente inagotable, lo que sacia nuestra alma, lo que Él nos está invitando para satisfacernos, para alimentarnos, contrarrestando la comida chatarra, con la palabra del Señor, con la verdadera comida que nos llena, ¿no? Ese es el pensamiento que quiero dejarles en esta mañana. Entonces vamos a dedicar el tiempo que nos queda para orar por algunas de las peticiones que hay, y seguramente también para recordar a algunos de nuestros hermanos también con problemas en su salud. Especialmente lo que se menciona ahí en los comentarios que han hecho los hermanos es básicamente sobre personas enfermas, ¿sí? Y nos recuerdan especialmente a nuestra hermanita Lucía, para que estemos orando por ella. Seguramente, como ayer se mencionó, hay otras muchas personas por las cuales nosotros necesitamos orar también. La hermanita Dioselina, Elisa, hermana Elisa Cardona también. Estamos también orando por otras personas allí que seguramente su condición de salud no es la más adecuada. Entonces les invito para que en este tiempo de oración los pongamos delante del Señor. Y que Dios nos libre también, que lo que las noticias nos hablan, nos dicen es que se ha incrementado otra vez el virus. Entonces que el Señor sea librándonos de esto, que su mano esté puesta sobre nosotros para darnos protección, darnos cuidado. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das. Gracias porque tú eres el sustento para nuestras vidas. Tú eres el que nos alimenta, nos llena, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la verdadera comida, Señor. Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a tener sabiduría en la inversión de nuestros recursos. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos sabiduría, Señor. Danos discernimiento también en tiempos tan difíciles como estos, Señor. Que no el tema de la economía en el hogar no sea solamente el recibir más dinero, sino el saber utilizar lo que tú nos das. Bendito sea tu nombre. Padre, queremos hacer una petición muy especial en esta hora. Rogarte por las personas enfermas, especialmente ponemos a nuestra hermanita Lucía en tus manos. Extiende tu mano sobre ella, Señor. Toma control total de su vida, de su cuerpo. Cada partecita pequeña, Señor, que tú seas en ella, oh Dios, para obrar. Padre, te rogamos por otras personas enfermas también, la hermanita Elisa Chacón Cardona, Señor, la hermanita Elisa Aguilar, por la hermana Dioselina. Padre, mira cuántas otras personas están en estos momentos en condiciones de enfermedad. Rogamos por la hermanita Street, Catherine, Señor, en su recuperación. Te rogamos también por personas que en medio de su
enfermedad, Señor, han tenido que abandonar sus casas por estar recluidas en sitios, en lugares donde los cuiden, Señor. Allá los ponemos en tus manos. Bendícelos, acompáñalos, que ellos sientan el calor tuyo, Señor, el amor tuyo. Y te rogamos por la paciencia que tú puedas dar a las personas que están cercanas a ellos, por los familiares que sufren al tener que llevar a sus seres queridos a estos lugares, Señor. Que tú seas con ellos también bendiciéndoles, Padre Santo. Gracias por escucharnos en esta mañana. Señor, nuestras peticiones están siempre delante de ti. Tú eres fiel, tú eres especial, Señor. Tú eres grande, tus promesas, Señor, son reales. Y de ella nos tomamos, Señor, de ella nos acogemos en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Santo eres y digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan disfrutar de este día en la presencia de nuestro buen Dios. Bendiciones para todos y el próximo lunes a las 8 de la mañana nos veremos nuevamente en un espacio más de Mi Semana con Dios. Señor les bendiga.